Muy buenas, este es mi proyecto de filosofía social del examen parcial número 2. Vamos a empezar pues hablando del liberalismo y socialismo, tanto en su origen, características como en crítica, ¿verdad? Para hablar de estos temas, primero hay que hablar de la burguesía que había antes, ¿verdad?, de que existiera el liberalismo. La burguesía trataba, en pocas palabras, de explotación a personas pues de escasos recursos, ¿verdad? De esto trataba la burguesía. De los poderes más altos económicamente explotaban a los niveles más bajos de poder, ¿verdad? En este caso las personas pobres. Entonces de ahí surge el liberalismo. ¿Qué era el liberalismo? El liberalismo era una forma de que decían, en teoría, de que velaban por los derechos, ¿verdad? De los derechos humanos, de darles como que cierta atención, se podría decir, pero eso era teóricamente porque en la práctica pues no se miraba nada de eso. Es más, se miraba más la explotación, malos ambientes laborales, se explotaban tanto a madres como a niños, em, tenían obra de mano barata, ¿verdad? Y todo era a causa de la pobreza, ¿verdad?, que se vivía. Entonces por eso era que el liberalismo impulsó a pequeñas industrias a lanzarse a grandes industrias, ¿verdad?, en poder económico. Entonces de ahí surge todo esto del liberalismo. Y de ahí surge el individualismo también, ¿verdad? De que cada persona tiene su propiedad privada y de que cada ser pues tiene sus derechos, ¿verdad? Después surge también el capitalismo, que el capitalismo no es nada más que las personas pues que generaban pues lucraban prácticamente, y lo que más les gustaba y lo que más pues hacían era hacerse económicamente más poderosos. Y de ahí surge el socialismo, ¿verdad? El socialismo era una idea que decía, ¿verdad?, de que todas las personas pues podían tener un mejor ambiente, podían ser justas, pero eso tiraba el enfoque a los obreros, a los que hacían la obra, ¿verdad?, de mano, como a los grandes líderes, a los políticos, a los que tenían mayor rango de poder económico. Decía, ¿verdad?, de que tenía que ser justa, igualitario también, ¿verdad?, que tenían que tener buen ambiente de trabajo, pero esto obviamente pues no se iba a cumplir. ¿Y por qué no se iba a cumplir? Porque las mayores empresas, las personas de más alto poder económico, no iban a permitir ¿cómo se llama? Que fueran justos, porque eso significaba pues ya no tener más explotación, se podría decir, o ya no tener mucho lucro para ellos mismos, ¿verdad? Para la empresa, estamos hablando de la empresa. Entonces no le convenía, por decirlo así, a la empresa actuar de una forma solidaria con sus trabajadores. Entonces el socialismo quedó como una cosmovisión. Está el socialismo científico también, ¿verdad?, que clasificaba los modos de producción, ¿verdad? Esclavo, feudal, pues comunista, llegaba al social, pues los modos de producción, ¿verdad?, de cada persona. Pero al final esto pues quedó como algo, como decía ahí, ¿verdad?, una cosmovisión, algo que solo era una idea, ¿verdad?, pero no se iba a poder por la falta de ética y pues de valores en aquel entonces, ¿verdad?, de las personas de más alto poder. De ahí surge, ¿verdad? De todo surge de la burguesía, surge el liberalismo, el capitalismo, surge el socialismo. Pues las críticas que se le hacían era que solo era una cosmovisión. El liberalismo pues iba a ser siempre con su continuidad, ¿verdad? En forma de lucro con los demás. Pues esas eran pues también las características, ¿verdad? Entonces luego vamos a pasar al siguiente tema, que son las corrientes filosóficas. En estas corrientes filosóficas pues tenemos 5. Vamos a hablar primero del anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Se podría decir, aquí era una forma donde las personas decían, ¿verdad?, que podían convivir entre ellas sin un Estado. O sea, el Estado no existía. Entonces decían que podían vivir entre ellas en paz, armónicamente. Ellos podían hacer pues todo, ¿verdad?, sin un Estado ejecutivo, legislativo ni judicial. Eso ya pues ya no existía, ¿verdad? Entonces
La crítica que mayor se le hizo fue que esto no se podía debido a que las personas no lo iban a hacer de una manera correcta o buena, se podría decir, porque no hay una autoridad que los dirigiera. Entonces el anarquismo pues se basa sobre la convivencia social entre todos ¿cómo se llama? Los de la comunidad, pero sin un Estado. El solidarismo social, que el solidarismo social pues es está el trabajador, está el patrono, que tenían una estrecha relación, se podría decir, un buen ambiente de trabajo, y todo esto era en forma privada, ¿verdad? Hablemos de forma privada, entonces ellos lucraban de forma privada para ayudar, ¿verdad? A las demás personas, a las demás personas de afuera, por eso era que se le llamaba solidarismo social, ajá, porque ayudaban de forma privada, se podría decir, a las personas. Entonces había una estrecha, pues buena comunicación entre los trabajadores y el trabajador, ajá, entre los trabajadores y el patrón, cosa que no existía antes, ¿verdad? Era muy difícil. Luego está el liberalismo social. El liberalismo social, pues aquí toman en cuenta el Estado, pero nos dice que el Estado pues tiene que tomar en cuenta a todas las personas, ¿verdad? Todas sus ideas que puedan tener como en qué crean, ¿verdad? Las creencias y todo, pues eso no importaba, media vez el Estado tomaba en cuenta a todas las personas. Las tomaba en cuenta para que al final pues hubiera un enfoque más social y dinámico entre el Estado y la población, se podría llamar así, ¿verdad? Entonces ahí también no politizaban los gobiernos ni los puestos autoritarios, ¿verdad? O públicos. Entonces se hacían todos con uno, ¿verdad? Entonces esa era una gran diferencia, que ya había una cierta comunicación más con los Estado y población, ¿verdad? Para todo lo que se tuviera que hacer. También la socialdemocracia, que su principal objetivo es como que distribuir las riquezas, ¿verdad? Entre los altos puestos y los que no tienen, ¿verdad? Entonces era entre los altos mandos que diga y los que no tenían. Entonces era una distribución pareja, pero todo eso se iba a dar por parte del Estado. Entonces decían, ¿verdad?, de que todo eso iba a ponerse del capital del Estado. El Estado pues tenía que, de sus ideas, ¿verdad? Tenía que poner más universidades, tenía que poner más puestos de salud, pues puestos para que la gente tuviera educación. Entonces todos ahí, o sea, unía el Estado, pero el Estado tenía que ponerlo, ¿verdad? Se podría decir, para generar la socialdemocracia. Entonces, esta era pues una de las corrientes filosóficas también. Y la última corriente, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo pues es un liberalismo como el primer liberalismo que hablamos, ¿verdad? Que salía de la burguesía, pero la diferencia está en que este neoliberalismo es más englobado, ¿verdad? A nivel mundial. El liberalismo, el primero, era un enfoque más que todo a pequeñas empresas que iban creciendo, grandes empresas. A cambio que el neoliberalismo ya es un enfoque ya más global, es mundial, se podría decir, porque ya va enfocado con tantas cosas, ¿verdad? Que hay comunicación, como lo es el internet, las comunicaciones. Entonces el fin primordial de el objetivo primordial era lucrar a como diera lugar. Entonces esa también es una de las diferencias, ¿verdad? Porque el primer liberalismo teóricamente sí, al menos se decía, ¿verdad?, que se preocupaban por las personas, ¿verdad? Entonces aquí en este neoliberalismo ya no daban enfoque a las personas, sino que ya era más como que las personas siempre van a clase pobre y clase alta, ¿verdad? Entonces ya dejaban de lado esa idea de pensar en las personas y se enfocaban más en el poder económico. De esto podríamos hablar en el neoliberalismo, que tenía muchas ideas iguales al liberalismo antiguo, pero su objetivo ya era más directo, se podría decir, y más global. Luego, estas corrientes filosóficas pues son de alguna manera pues corrientes, ¿verdad?, que en algún momento pues emplearon también aquí en Guatemala en diferentes puntos, ¿verdad? No es de que hayan sido todas de un solo, sino que fue cambiando, ¿verdad?, a medida que fueron cambiando los partidos políticos y los presidentes aquí en Guatemala.
Entonces, podríamos decir que esto sí tuvo aplicación aquí en Guatemala con algunos poderes políticos. Y vamos a pasar a hablar de los valores. Vamos a hablar sobre la ética social, qué es un valor, qué es un valor moral y qué es la moral social. Bueno, la ética y la moral se distinguen por dos cosas, ¿verdad? La moral se podría decir que es la forma de actuar de nosotros. Es la forma que nos estamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo con mis papás, ellos me criaron de una manera y de alguna manera es irracional la moral que yo tengo porque yo la aprendí, fue un hábito que yo fui de una costumbre. También que la ética es muy distinto, la ética es algo racional y viene de la inteligencia. Entonces la ética es algo que es un comportamiento que yo decido, ¿verdad? En base a mis valores. Entonces se podría decir que la principal diferencia es que la moral es irracional y la moral es irracional y la ética es racional. La moral es algo que yo ya tengo y la ética es algo que yo obtengo. Entonces la ética pues yo la voy a obtener pues con valores, con principios. La ética pues social es no nada menos de cómo yo me comporto en la sociedad, tanto individualmente como con personas, ¿verdad? En algo colectivo. Si son buenas o malas mis acciones, pues ya va a depender pues de la ética que yo vaya adquiriendo. Y la moral pues es algo que yo voy a actuar conforme mis costumbres, conforme a mí me criaron, conforme la irracionalidad que yo tuve. Entonces es mi manera de actuar, ¿verdad? En una sociedad. Y todo se enlaza también con los valores. Los valores se enlazan estas dos porque los valores son principios, son maneras de vivir, ¿verdad? Todos los valores pues son buenos, ¿verdad? Entonces los valores pues nos van a ayudar a ser mejores personas, a actuar mejores. Los valores son los que fundamentan a la ética y los que fundamentan a la moral para lograr ser pues buenas personas, convivir sanamente. Los valores pues nos hacen entender también a otras personas en qué es lo que piensan, en la empatía, en el respeto, en la justicia, por mencionarles algunos que son los que nos van a ayudar tanto a la convivencia como también a estar pues más empáticos, ¿verdad? Con las demás personas y a tratarlos pues de una manera como a nosotros también nos gustaría que nos trataran, ¿verdad? Entonces los valores también son principios, son fuentes de que, ¿cómo se llama? Que vamos adquiriendo no importando la cultura. Entonces son principios que van adquiriendo tanto con la ética como con la moral. Y pues esto se podría hablar de los valores y de la ética y de la moral. También vamos a hacer una reflexión sobre la ética, ¿verdad? Y la moral en base a las relaciones que tengo yo, ¿verdad? Tanto relaciones social como una perspectiva individual, ¿verdad? Profesional. Entonces, la ética que yo tengo como profesional es de que un ejemplo, ¿verdad? O una reflexión podría ser alguien viene por ejemplo, yo estoy graduado, ¿verdad? Soy un médico. Entonces, viene alguien a mi consultorio, mi moral va a ser tratarlo bien, ¿verdad? Va a ser tratarlo como la forma que yo estoy acostumbrado a tratarlo. Mire cómo está, venga para acá, tratarlo de una manera agradable. La ética va a ser tratarlo respetuosamente, ahí ya vienen involucrados los valores, ¿verdad? Respetuosamente, con tolerancia, siendo cortés, siendo amable. Entonces aquí vienen a jugar un papel los valores con mi ética, ¿verdad? O sea, yo lo estoy tratando de una manera por mi forma de ser, por mi moral, pero mi ética también me dice, bueno, profesionalmente pues te voy a tratar bien, soy respetuoso contigo, tengo la amabilidad, lo siento, le pregunto cuál es su molestia para yo poderle brindar pues lo mío, ¿verdad? Una atención. Entonces todo esto pues va a ser algo que va englobado, ¿verdad? Tanto la ética, la moral como con los valores y con mis relaciones sociales. Y como sujeto social también es cómo me apoyo yo con mis compañeros, cómo yo vengo y los trato, cómo me gustaría también que ellos me trataran, ¿verdad? Si yo quiero que me traten bien, pues obviamente yo vengo y los voy a tratar bien, ¿verdad? Con buenos valores. Y también pues mi forma de actuar va a influir mucho, ¿verdad? En la manera que ellos me tengan de alguna manera consideración en respeto,
me tengan cariño, me tengan aprecio por la forma que yo tengo con ellos, ¿verdad? Esa podría ser una reflexión, ¿verdad? De cómo uno poder actuar en base, uniendo todo, ¿verdad? El valor, ética y moral. Y mis conclusiones para estos temas son que prácticamente pues en base a todos los temas, que el neoliberalismo pues ya se está dando, ¿verdad? Se está dando actualmente y yo considero que se va a dar, ¿verdad? Ya que es un enfoque global, que la mayoría de empresas pues ya lo único que les interesa es lucrar más, que es el enfoque que le da. También de que el socialismo de alguna manera se está dando también, ¿verdad? Y hay empresas que al menos ya tienen un poquito más de consideración con sus empleados, ya pues los tratan mejor, un ambiente laboral mejor, con un buen salario se podría decir, ¿verdad? Entonces ya se está dando un poquito más el socialismo y es una buena, algo que yo concluiría, ¿verdad? Es una buena parte que se está dando. También pues la ética y la moral pues la ética pues viene adquirida y la moral pues viene ya la traemos por la forma que nos acostumbramos a hacer. Entonces hay que unirlas con los valores para ser mejores personas, para saber cómo actuar, para actuar mejor, para saber qué está bien, qué está mal y para tener una mejor empatía más que todo, ¿verdad? Con los demás. Y pues una última pues conclusión sería de que todas estas filosofías que hemos visto, ¿verdad? Todo esto que se ha dado, pues nos han ayudado tanto a mí como a mis compañeros, considero, a tener un mejor pensamiento en base a la sociedad, en base al cómo actuar, en base a cómo fue antes, cómo se fue dando los estados o cómo se fue dando el poder, cómo se fue distribuyendo, cómo fue que pensaron los filósofos, cómo fue que fueron dando sus ideas, sus aclaraciones, sus corrientes, ¿verdad? Filosóficas, como ya bien lo mencioné, cómo fue que se fue dando sus ideas más que todo, ¿verdad? Lo que ellos pensaban para que al final pues, se diera pues algo, algo bueno o algo malo, independientemente como haya sido en la época, pero nos ayuda a nosotros a abrir nuestra mente en el sentido de saber cómo fue todo y abrirnos en el sentido de, bueno, esto fue así, queremos un mejor futuro. Entonces todo va relacionado a que eh, ya sabemos cómo fue el pasado, queremos ver un futuro distinto, ¿verdad? Ya no con tanta desigualdad, ya no con un estado pues más cerrado, ¿verdad? Como lo estamos viviendo actualmente. Entonces, si queremos hacer un cambio, pues tenemos que ver también el pasado y ponernos a pensar y también actuar, ¿verdad? Y ver qué podemos aportar para ser una mejor pues, persona más que todo y como persona pues apoyar a la comunidad y ser una mejor comunidad entre todos, ¿verdad? Este sería pues, mi proyecto número 2 de filosofía social. Muchas gracias.